Entonces, buenos días, iglesia, de verdad, es un placer estar nuevamente con ustedes este domingo, trayendo la palabra. Sabemos que el Señor cada día nos quiere hablar, mucho más en estos tiempos que estamos viviendo. Vemos cómo Girón se contagió muy rápido, llegó allí, y sabemos que no había, pero bueno, llegó. No sé qué estará pasando, cuáles son los propósitos de Dios, porque yo soy de las que creo que si Dios quisiera acabar esto, lo acabaría en un segundo, porque Dios tiene el poder. Entonces, hoy vamos a hablar sobre algo parecido. Hoy vamos a hablar del poder de la iglesia. La iglesia tiene poder en este mundo, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar de ese poder que el Señor le dio a la iglesia. Entonces vamos a orar y vamos a ponerle a Dios en manos esta reunión. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque hemos podido alabarte, porque a través de nuestras alabanzas estamos agradeciendo lo que tú nos has dado, Señor, porque nos conectamos contigo a través de la adoración y la alabanza, Padre Celestial. Por eso estamos hoy acá, Señor, porque hoy es domingo de celebración, donde venimos a celebrar, donde venimos a agradecer lo que tú has hecho por nosotros, Padre amado. Y te pido que seas tú glorificándote de una forma especial en esta mañana, porque eres tú, Señor, el que necesitamos que hables, Señor. No queremos voz de hombres, queremos tu voz, porque es tu palabra la que se va a predicar, Señor. Es la palabra tuya, Señor, que usas a través de un vaso, pero sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, te damos por estos 6 meses, Señor, que han sido difíciles, Padre amado, pero sabemos que a través de todo eso tú te glorificas, Señor. Por eso te damos la honra y la gloria solo a ti, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 1. Vamos a leer Hechos 1, allí en nuestra Biblia, y hoy vamos a analizar un poquito lo que es el poder de la iglesia, ¿cierto? Con el propósito del cual vino Jesucristo a formar una iglesia, ¿cierto? Porque vino y dio su vida para formar una iglesia. Entonces, Hechos 1 dice la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, y más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de dentro de no muchos días. Entonces vemos acá, estamos estudiando acá la palabra, uno puede analizar que cuando Jesús resucitó tuvo que buscar a los apóstoles. Resulta que los apóstoles estuvieron 3 años con Jesús, caminaron 3 años con Jesús. Ellos pudieron conocer a Jesús, pero vemos a unos apóstoles que el día en que el Señor lo tomaron preso y lo llevaron, lo torturaron y todos, ellos se alejaron, ellos salieron corriendo porque humanamente ellos no tenían el poder todavía como iglesia. Entonces la humanidad los hizo ir a esconderse porque pensaban que los iban a matar a ellos. Caminaban con Jesús, amaban a Jesús, pero cuando se vieron sin Jesús, se sintieron acobardados. Entonces creyeron que todo había terminado. Así como había pasado con muchos que se habían levantado, profetas que se habían levantado, que morían y sus seguidores volvían a lo mismo. Ellos hicieron ellos les pasó lo mismo. Ellos pensaron, bueno, pues ya nuestro maestro se fue, ¿ahora qué hacemos? Se sintieron desamparados y cada uno de ellos volvió a sus labores, dice la palabra. Dice que Jesús cuando resucitó tuvo que ir a buscarlos. Jesús tuvo que ir a buscar a sus apóstoles. Y él no lo hizo con rabia, no, esos que estuvieron conmigo 3 años, ¿qué les pasó? No, Jesús sabía que ellos necesitaban algo más
porque mientras estaban con él, ellos se sentían seguros mientras estaba Cristo con él, pero en el momento en que Cristo se fue, ellos se sintieron desamparados, ¿cierto? Y entonces por eso dice que Jesús tuvo que ir a buscarlos uno por uno. Y ellos solo entendieron las enseñanzas de Jesús cuando Jesús resucitó, porque muchas de las cosas que el Señor les enseñaba, ellos pues escuchaban, pero no las entendían, ¿cierto? Pero vemos que cuando Jesús resucitó y fue y los buscó, ellos entendieron. Y después de 3 años, el Señor tuvo que estarse 40 días con sus apóstoles. Tuvo que volverles a enseñar el repasito de todo lo que el Señor les había enseñado durante 3 años, tuvo que repasárselo en 40 días, ¿cierto? Y todavía les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Tuvieron que esperar 10 días más para poder salir y cumplir el propósito por el cual vino Cristo. ¿Cierto? 10 días más, y vemos cómo estos apóstoles, después de que vino Jesús, después de que Jesús vino nuevamente y estuvo con él 40 días y le dijeron, ellos no sabían, ellos decían, esperen la promesa del Padre, pero una cosa es esperar algo que usted ni siquiera se entiende, porque Jesús le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, pero ellos no sabían cómo lo iba a hacer, ¿cierto? Y se estuvieron 40 días allí en el aposento alto esperando que la promesa del Padre se cumpliera, aunque ellos no sabían cuál era, pero fueron obedientes y esperaron, ¿cierto? Ellos no sabían, dice que no sabía qué era la promesa del Padre, pero obedecieron, ¿cierto? Obedecieron allí. Entonces Jesús les pidió que se quedaran y esperaran el Espíritu Santo para que se cumpliera el propósito de Dios, ¿cierto? El propósito de Dios por lo que había mandado a Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Jesús sabía que la iglesia sin el Espíritu Santo no tendría poder. Mis hermanos queridos, la iglesia que el Señor Jesucristo fundó necesitaba el poder del Espíritu Santo. Jesús partió. Mientras Jesús estuvo en la tierra, los apóstoles y sus seguidores estuvieron ahí, porque se sentían confiados de que Jesús estaba ahí, porque veían sus milagros, porque veían la respuesta de Dios en él. Pero ellos aprendieron mucho, pero el momento en que Jesús fue arrestado y murió, ellos pensó que todo se acabó ahí. Y por eso ellos se acobardaron y volvieron. Pero vemos que cuando el Señor vino y tuvo que estar con ellos 40 días y aún les pidió que estuvieran 10 días más allí sin salir a enseñar lo que el Señor les había dicho, se quedaron allí porque ellos necesitaban poder. El poder del Espíritu Santo en ellos, el poder que los haría realmente ser valientes y no cobardes, el de no salir corriendo en medio de las circunstancias que tendrían que vivir. Y Jesús lo sabía. Y por eso le dijo, quédense allí hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Pero ellos no sabían cómo era que iba a venir. Y esperaron 10 días. Y el Señor le dijo, entre muy pocos días, Él no les dio fecha. Y a veces nosotros tenemos que entender que Dios está diciendo, esperemos unos días. ¿Para qué? Dios no puede ser días, puede ser otras cosas que el Señor nos está pidiendo que esperemos. Y a veces nosotros somos como que muy rápidos, queremos ya salir, queremos ya hacer cosas antes de que el Señor cumpla el propósito por nosotros, ¿cierto? Con nosotros. Entonces, como unos apóstoles temerosos se convirtieron en unos hombres dispuestos a dar la vida por el propósito de Cristo. Cuando vino sobre ellos el poder que es el Espíritu Santo, la iglesia sin el Espíritu Santo no tiene poder. Y vemos unos apóstoles que eran cobardes, que salieron corriendo, aquellos que cuando Jesús y el Señor decía, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Sí? El Señor les decía porque a veces ellos no entendían. Pero vemos cómo después de que vino sobre ellos el Espíritu Santo, esos apóstoles se volvieron unos valientes. Unos apóstoles que eran arriesgados, ¿cierto? Que estuvieron dispuestos como esos escuderos del Antiguo Testamento que tuvo Jonatán, que tuvo David, que daban la vida por su
por el seguidor, por su maestro. Y vemos que ellos llegaron a ser esos escuderos de Jesús que estaban dispuestos a dar la vida. Aquellos que un día salieron corriendo, aquellos que un día no entendían, ahora después de que vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo, fueron otros. La promesa es también para nosotros como iglesia. La pregunta es, ¿por qué entonces somos tan temerosos? ¿Por qué no nos cuesta vivir como los apóstoles vivieron, predicando la palabra sin temor? Vemos nosotros que lo que uno hemos aprendido en estos tiempos, donde la iglesia no se cierra, la iglesia sigue. Lo que se cerraron fueron los templos. Vemos cómo hay iglesia temerosa, hay iglesia pensando que ¿qué va a pasar después? Vemos una iglesia dependiendo de las cosas del mundo, más no de Dios. Vemos una iglesia temerosa que no tiene el poder del Espíritu Santo, no sé, o lo tiene apagado, pero vemos una iglesia que está temerosa. Por lo menos yo que tengo reuniones con pastores, uno dice, bueno, los pastores, ¿a qué Dios le estamos sirviendo, cierto? Porque a veces nosotros no estamos entendiendo como hijos de Dios. Yo siempre he pensado, y lo sigo pensando, si piensan que estoy loca, pues que digan, yo les digo a los que digo, yo dependo de Dios, yo le trabajo a mi Padre y Él es el que nos sostiene, Él es el dueño de la obra, nosotros simplemente somos los siervos que Él usa, el vaso que Él usa para traer la bendición, pero nosotros no somos más nada. Entonces, esa palabrita de mi iglesia, no es la iglesia de la pastora Esperanza, no es la iglesia de ningún pastor, es la iglesia de Jesucristo. Ya cuando nosotros decimos, es que mi iglesia no es la iglesia del pastor, es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia del Espíritu Santo la que tiene el poder. Entonces, si nosotros realmente tomáramos, ¿cómo se dice? Nos apersonáramos y tomáramos la actitud realmente de la iglesia que tiene poder, nosotros no tendríamos que estar en eso, no tendríamos que estar preocupados, nosotros tendríamos que estar dependiendo de Dios. Los apóstoles vivían para Cristo y por eso pudieron dar su vida para Cristo. Ellos vivían, los apóstoles aprendieron a vivir para Cristo. Y a veces nosotros no estamos viviendo para Cristo y por eso nos cuesta sacrificar algo por Jesucristo. Nos cuesta, mire, uno ve la iglesia en estos tiempos que aún no lo ha entendido, cuál es el propósito. Así, y hablando de la iglesia universal de Cristo, toda la iglesia del mundo. A veces no hemos entendido y no hemos entendido que en estos tiempos la iglesia No, realmente nosotros como hijos de Dios estamos viviendo para Cristo. Entonces, analicemos un poquito de eso, ¿cierto? ¿Por qué nosotros nos sentimos encerrados cuando nosotros no estamos encerrados? ¿Cierto? ¿Por qué nos sentimos que alguien vino y nos tomó y nos encerró? No porque Jesús, si Dios no lo permite, nada va a suceder. No sé por qué la gente dice que esto es el diablo, pero es que el diablo tiene más poder que la iglesia. Yo no creo que el diablo tenga más poder que la iglesia y que la iglesia se acobarde y que la iglesia comience a sentirse mal, que porque nosotros somos libres, la iglesia volvió a la casa, ¿cierto? La iglesia volvió a la casa porque Dios necesita una iglesia con poder. Como ayer cuando escuchaba algo que les estaban enseñando a las parejas, que fue muy bonito, de verdad que hasta uno le da pesar de muchas parejas que no se conectan, que no aprovechan estos tiempos, que yo les he enseñado a ustedes que después de la salvación, lo más importante es con quién me casé. ¿Por qué? Porque esa es después de yo me caso hasta que la muerte me separe, ¿cierto? Y mi salvación es por la eternidad. Y si yo no cuido eso, porque a veces uno le da tristeza que las parejas no se conectan, y los llevamos a la iglesia, pero tienen problemas porque el enemigo ataca a la familia, pero no vemos. Y ellos hablaban de los altares familiares, y yo sé que en las casas donde están haciendo altares familiares, la bendición está llegando.
Y no me digan que no, porque cuando uno busca de Dios, Dios comienza a respaldar. Vemos milagros que ni siquiera los estábamos esperando. ¿Por qué? Porque eso es vivir para Cristo, vivir para Cristo. ¿Cómo vivimos nosotros para Cristo? Algo que nosotros tenemos que aprender es por qué, algo que tenemos es que analizarnos es por qué me cuesta a mí sacrificar algo por Cristo, ¿cierto? Los apóstoles vivían para Cristo y por eso pudieron vivir, morir para Cristo, ¿cierto? Dar su vida por el mensaje de la palabra. Pero mientras nosotros no seamos luz en nuestros hogares, o sea, ustedes como papás, si ustedes como padres no viven como vive Cristo, sus hijos no van a querer hacerlo. Que ustedes vivan como Cristo vivió, que sus hijos digan, como decía Pablo, como le dijo Pablo como dijo Pablo, que me vean a mí, véanme a mí, porque si me ven a mí, ven a Cristo, ¿cierto? Pero muchas veces en nuestras casas nosotros no reflejamos a Cristo porque no vivimos para Cristo, no andamos como Cristo vivió acá, porque hacemos cosas que a Cristo no le gustan. Entonces, la iglesia no está cumpliendo el propósito para Dios. ¿Por qué? Por eso nuestros hijos se pierden, por eso nuestros hijos no quieren saber de nada, nuestra familia tampoco. ¿Por qué? Porque no damos un testimonio de vida de cristianos, ¿cierto? Entonces, vemos ahí que nosotros, Dios nos está llamando es a que tengamos una vida en Cristo para poder realmente tener el poder y realmente poder cambiar la situación que estamos viviendo. Unos apóstoles que dependían de Dios y creyendo que Dios venía, unos apóstoles que dependían de Dios, después de que vino el Espíritu Santo con poder, ellos creyeron, ellos creían que el Señor los sustentaba. Una iglesia que salía siendo perseguida porque donde ellos los cogían, los apedreaban, pero esa iglesia seguía como a fuego, ¿cierto? Vemos una iglesia que no tenía temor, no dependía del gobierno, sino de Dios. Una iglesia que se olvidó que no se olvidó. Hay una iglesia en estos tiempos que se le olvidó que el Dios de Moisés es el mismo Dios de nosotros, un Dios que tuvo 40 días y 40 años a un pueblo donde solo dependió de él. Ellos no dependían de los pueblos cercanos, Dios les sostenía todo. Y yo les digo, ese Dios de poder está en la iglesia en estos tiempos. Jesucristo vino a eso, vino a formar una iglesia que tuviera poder, una iglesia que no tuviera temor, una iglesia que no dependiera del gobierno. Mire, el gobierno tiene que depender de la iglesia, pero eso no lo hemos entendido. Nosotros no hemos entendido que dice que los cobardes no eran el reino de los cielos. ¿Y dónde está la iglesia valiente? Yo no estoy diciendo que hagamos desastres, no estoy diciendo que con esta situación nosotros, a veces hay pastores que están diciendo cosas que digo, Dios mío, tampoco, o sea, no podemos, no se pongan tapabocas, váyanse para las playas, váyanse, que eso es satánico. Yo le digo, nosotros tenemos que ser prudentes, dice como las serpientes, y hay que ser prudentes. Y hay que, por lo menos nosotros no tenemos que depender, o sea, si un pastor dice, yo vaya y pregúntele a Dios si es que mi pastor está loco, si es que mi pastor realmente está de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Señor. Es cierto que nosotros no tenemos que tener miedo, nosotros en estos tiempos tenemos que ser los valientes, los que marquemos la diferencia en todo esto, pero tampoco ser como desobedientes, como hacer cosas que no son. Tenemos que ser centrados y tenemos que, nosotros les hemos dicho, ustedes cada palabra que escuchan, ustedes tienen que decirle, Señor, eso es cierto, eso es verdad, Padre Celestial, y Dios nos lo va a revelar. Entonces, ¿dónde está el poder de la iglesia de hoy? ¿Dónde está el poder de la iglesia de hoy? Hermanos, nosotros no estamos viendo esos milagros que habían con los apóstoles. Nosotros no los vemos porque nosotros tenemos un poder y ese poder lo tenemos guardado, lo tenemos escondido, nos falta fe, a veces nos cuesta, solamente oramos para pedir para nosotros. Pero ¿dónde está la iglesia que se pone en la brecha por un mundo que se pierde? ¿Dónde está el poder de la iglesia? La iglesia tiene el poder y yo vuelvo y se los digo así, qué pastora cansona repitiendo lo mismo, pero la iglesia tiene el poder.
donde la iglesia de los apóstoles, que es la iglesia primitiva, no temía la persecución. La iglesia dependía de Dios. Aunque lo amenazaban, los torturaban, se ponían de pie y seguían predicando, nada los detenía. Y yo les digo, ¿cómo es la iglesia de hoy? Que apenas nos miran feo y ya no hablamos. La iglesia de hoy que nos encerramos y no hablamos. Pastora, pero es que no nos dejan salir. Yo le digo, las redes sociales es para predicar la palabra. Cada vez que tenemos, mira, a veces dicen, salgan solamente a sacar a los niños al sol, yo no sé qué, y a ir a la provisión que necesitan. Pero muchos no salen solamente, se van a caminar, se van a hacer otras cosas, hasta visitas, pero cuando llevan la palabra de Dios, nosotros tenemos que usar todos los medios para hablarle a la gente de Cristo. Mire, toda la iglesia no se conecta. ¿Por qué? Porque en realidad no han entendido lo que Dios quiere. Mire, todavía vivimos pensando en otras cosas. O sea, no estamos buscando realmente de Dios. Hay una iglesia que está buscando, pero hay parte de la iglesia que no ha entendido. Estamos como los apóstoles, que tuvo que venir Jesucristo y otra vez enseñarles por 40 días los que le enseñó por 3 años. Y no lo entendemos. El Señor está que habla a gritos diciendo, iglesia, necesito que ustedes entren a mi secreto, necesito que ustedes se den cuenta que todo esto lo hice por amor a ustedes. Y la iglesia no lo entiende. Iglesia, hay que ser sabios, hay que decirle, Señor, queremos ser entendidos en los tiempos como era la tribu de Isaacar. Queramos entender el Señor, haznos entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Todo lo que está pasando tiene un propósito. Y yo le pregunto, mis hermanos queridos, le han preguntado a ustedes uno por uno, porque aquí ya es Dios y cada uno. ¿Cuál es el propósito por el que usted permitió todo esto? ¿Cuál es el propósito? Porque una iglesia no se cierra porque Satanás se le dio la gana, ¿cierto? Perdone la palabra. Si Dios no lo permite, no hay diablo que se levante. Y no se cerró la iglesia, se cerraron los templos. Vemos como nosotros en Girón estábamos confiados que como no había COVID, éramos los primeros que íbamos a abrir. No, hermanos, mire. Y entonces estamos orando, nos reunimos el día jueves en la mañana a las 5 a orar, ahora vamos a hacer una vigilia, pero estamos orando. Pero ¿qué pasa? Y yo hoy, y me recuerdo unas palabras del pastor John Milton cuando le dijo a los pastores, espero que cada uno de nosotros, en vez de estar diciendo cuándo van a abrir nuestros templos, digamos, el propósito de Dios se ha cumplido en la iglesia. ¿Estamos dispuestos a no salir iguales? A no seguir allí esos pastores que se echan puya uno con otros, aquellos hermanos que dicen quién es bueno y quién es malo, aquellos hermanos que se la pasan hablando mal de sus hermanos. ¿Vamos a salir así? Eso decía él. Y algo que me causó a mí, fue como la palabra rema cuando el pastor John Milton nos dijo, ¿no será que por causa de nosotros, porque no hemos entendido el propósito de Dios, aún está pasando eso? Y yo creo que sí. A veces he llegado a pensar que nosotros estamos deteniendo el propósito de Dios para el mundo. Así como el Señor quiso llevar al desierto, lo llevó, tenían que pasar en 11 días el desierto y se tuvieron que tener 40 años porque no entendieron el propósito de Dios y se detuvo el propósito de Dios para pasar en 11 días a 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo no lo entendió. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy es, iglesia, ¿será que nosotros estamos deteniendo que el Señor detenga todo esto? Porque yo creo que el único que puede detener esto es Dios. Ninguna vacuna, ningún antídoto, ningún gobierno. Yo pienso que el único que detiene esto es Dios. Pero la pregunta del millón es, ¿no será que nosotros como iglesia estamos deteniendo eso? Porque no hemos entendido el propósito de Dios de detenernos en lo que está pasando en este momento. El Señor sí nos protege. Y nos protege y nos va a proteger. Pero en este momento lo que usted y yo, la iglesia que tiene poder, ¿dónde está la iglesia que tiene poder que no ha entendido el propósito que Dios está en estos tiempos para la iglesia?
¿Qué hacemos nosotros en el tiempo en que estamos aquí? Mirando películas todo el día. No estoy diciendo que no lo miren, porque nosotros tenemos que ser organizados. Pegados al celular todo el día y hablando estupideces. No. ¿A cuántos de nuestros amigos les estamos hablando por esto? Yo sé que muchos lo hacen, pero ¿cuántos no lo están haciendo? Usemos esto, no para ponernos a jugar y ver películas que ningún cristiano debería ver. Yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo está el secreto de cada uno? Porque a veces podemos hacer los altares. Qué bueno, porque eso trae bendición. Pero yo me pregunto, ¿cada uno de nosotros estamos yendo al secreto con Dios? ¿Estamos yendo allá al secreto donde Dios nos va a dar el poder? ¿Nos va a quitar la cobardía? Una iglesia que está diciendo, es que el presidente nos tiene así. No, no es ningún presidente. Hermanos queridos, es la iglesia que no está usando el poder. Y vuelvo y les digo, hermanos queridos, la iglesia, quiero que lo estemos reflexionando. Si es que la iglesia es la que está deteniendo que todo esto se acabe. Y cada uno de nosotros tenemos que ir al secreto con Dios y decirle, Señor, ¿cuál es el propósito si no se lo ha preguntado? Por el cual nosotros está pasando todo esto, Señor. Y algo que tenemos que entender, que nosotros, Dios necesita que la iglesia vaya de rodillas. No solamente el papá y la mamá, también los hijos. Porque muchas veces ustedes, papás, van y oran y sus hijos mientras tanto están mirando películas, están escuchando música, nada que glorifique el nombre del Señor. Aunque yo creo que en sus casas no pasa eso, ¿cierto? En sus casas ya ustedes solo escuchan música cristiana, sus hijos no le contaminan la casa porque todos están ahí escuchando las alabanzas al Señor. Eso pasa en otras iglesias. En la iglesia Rocafuerte la gente es recta, correcta, temerosa de Dios y apartada del mal, ¿cierto? Amén. Amén, pastora. Amén. Entonces, vemos que Dios quiere eso, una iglesia que se vaya de rodillas, quiere una iglesia sin manchas, sin arrugas. Yo creo que el Señor está preparando su iglesia para el avivamiento y después para el arrebatamiento. Esta semana, ayer me salí de ese grupo extraño. Una pastora que cree lo que Ana Méndez, que escribió un libro que se llama que el Señor dice que le reveló un nuevo apocalipsis. Entonces, según ellas, la iglesia ya fue arrebatada, o sea, hasta ellas se quedaron que creían, y ahora estamos viviendo el milenio, o sea, el reino de Cristo. Entonces, si Jesucristo está reinando, me dan ganas de llorar porque yo no creo que el reino de Jesucristo pueda reinar también Satanás, ¿cierto? Y tuve que sacarla ayer porque algo que decía la novia de Cristo, la novia no tiene tanto derecho como la esposa. Nosotros somos la esposa de Jesucristo. Y yo dije, yo me salgo de eso. ¡Qué locura! O sea, hay mucha gente más choqueada y uno dice, nosotros sí estamos esperando el arrebatamiento y que somos las novias porque no nos hemos casado, no hemos ido a las bodas del Cordero. Y entonces, hay gente que se levanta y mire, hay tanta gente que se está levantando a traer cosas que no son de Dios y la iglesia está creyendo. Eso es muy triste. ¿Sabe por qué? Porque no estamos leyendo la Biblia. Si nosotros leyéramos la Biblia, no seríamos engañados. Y la palabra dice que aún en los últimos tiempos sus escogidos serán engañados. Imagínense, ¿sabe por qué? Porque no estamos yendo al secreto con Dios. Porque la iglesia que tiene el poder, tiene el poder por allá en el cuarto de los trebejos, allá por allá bien metido, porque no lo estamos usando, ¿cierto? Entonces, la iglesia tiene que vivir para Cristo, para que pueda morir por Cristo. Y nosotros tenemos que vivir para Cristo, para que nosotros podamos decir, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Para que sus hijos sean imiten, ¿cómo es que se me trabó la lengua? Ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Así como dijo Pablo. ¿Por qué Pablo lo decía? Porque estaba en un pueblo donde no conocían a Cristo, ¿cierto? Él tenía que comportarse como Cristo para que ellos creyeran en Cristo. Entonces la iglesia de hoy tenemos que caminar como Cristo caminó,
mostrando el poder de la iglesia para que otros quieran conocer de Cristo, ¿cierto? Ay, yo quiero ser como ella porque es diferente. ¿Qué es lo que tiene usted? A Cristo, ¿cierto? Entonces, hermanos queridos, la iglesia tiene el poder, pero ¿dónde está el poder de la iglesia? La iglesia de Cristo tiene el poder porque Cristo lo dio a través del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice la palabra. Y vemos unos apóstoles, después de que cayó el poder del Espíritu Santo sobre ellos, vemos a un Pedro cobarde, a un Pedro que fue el primero que salió corriendo, predicando. Dice que más de 3,000 personas se convirtieron. Ese Pedro que se quedaba, que solo abría la boca para pelear. Hoy vimos a un Pedro que cuando vino el poder del Espíritu Santo ya ninguno los callaba. Esos apóstoles dieron su vida por Cristo, murieron, todos fueron asesinados, unos fueron apuñaleados, otros fueron crucificados. El único que murió fue Juan, que lo llevaron a la isla de Parmo allá para que se muriera de viejo. Pero el resto de los apóstoles dieron su vida por Jesucristo y no murieron tan fácil, ¿cierto? No fue una muerte, fueron realmente unas muertes duras, ¿cierto? Entonces, ¿estamos nosotros como iglesia dispuestos a dar la vida por Cristo? Estamos en este tiempo que estamos aquí, en este tiempo donde nos están diciendo salga tal día, no salga tal otro día. ¿Estamos nosotros realmente diciéndole, Señor, cuál es el propósito para que nos tiene usted acá? ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Y a veces, como iglesia, podemos cambiar la situación. Este encierro nos va a servir ¿para qué? Para realmente saber el propósito de Dios. ¿Para qué nos ha servido? Hemos perdido, mire, estamos desde marzo aquí. Yo le pregunto, ¿hemos aprendido algo? ¿O solamente estamos escuchando cosas que no son y no le preguntamos a Dios? Yo le dije a alguien, mire, ¿sabe qué? Ya no siga mandándome cosas que aquel tal dijo. Yo le digo, fíjese de quién viene, ¿cierto? A veces pensamos que este señor Bill, yo no sé qué, es un profeta y que dice yo no sé qué. Oiga, vamos a la palabra si lo que este señor está diciendo es verdad, ¿sí? Vamos a la palabra, pero escuchamos tantas cosas que no han oído iglesia y no estamos yendo a la fuente que es la Biblia. Es allí donde nos van a decir si eso es verdad o no es verdad y comenzamos a mandar esas cosas. Iglesia, mire, a veces nosotros como iglesia estamos metidos en otras cosas donde Dios no nos ha llamado. A veces, mire, perdóneme que le diga, pero a veces estamos mandando cosas que no son, que no edifican, sino que asustan. Iglesia, nosotros tenemos que ser aquellos que en este tiempo vamos a comenzar a predicar la palabra, a decirle a la gente no tengan miedo porque hay un Cristo que tiene un propósito, es el único que puede acabar con todo esto. Esa es la tarea de la iglesia, ¿cierto? Si Dios nos llevó a este pueblo al desierto y dependió de él, yo me pregunto por qué la iglesia de Jesucristo están pidiéndole ayuda al gobierno. Yo no entiendo. Es que ese presidente, es que todas las naciones del mundo están pasando por eso. Y vamos a hacer huelga y yo le digo algo, iglesia, la iglesia de Jesucristo tiene poder para cambiarlo todo. Si nosotros en vez de estar en esas cosas, nos fuéramos de rodillas y realmente comenzáramos a clamar, nosotros tenemos el poder de cambiar leyes, tenemos el poder de cambiar gobiernos. Tenemos el poder de cambiar tantas cosas que hemos permitido, porque si hay tanta inmoralidad, es por causa de una iglesia que no ha hecho lo que Dios le mandó a hacer. Porque ya nos metimos en que lo que el mundo llama bueno, nosotros también lo estamos llamando bueno. No, es que el amor de Cristo alcanza para todo eso. El amor es que yo no puedo pensar que hay un infierno porque el amor, no. Qué poco conocemos al Dios de la Biblia. Dios está, no tenemos que perseguir al pecador, pero sí decirles que están en pecado. Nosotros lo que hacemos con ese dichoso mal amor es llevar a la gente al infierno. Y es el tiempo de que la iglesia se levante. Hay leyes que se están levantando. La última que estoy escuchando es que le van a quitar la autoridad a los papás de castigar a sus hijos. No, eso es el derecho humano. Yo digo, si a mí no me dejan castigar a mi hijo, yo le digo, mire, gobierno, lléveselo y aliméntelo.
pero yo no me voy a quedar aquí malcriando un pelado que un día esto va a ser un ladrón, va a ser un asesino, va a hacer muchas cosas, porque usted a mí no me lo deja educar. Entonces, si el gobierno quiere, pues se lo llevo. Porque eso sí, les aseguro que ahorita sus hijos van a comenzar a decir, es que usted no tiene derecho de regañarme, es que la voy a demandar con el bienestar familiar. Y usted diga, arregle la meletica y le dice, si me va a ir a demandar, mire, váyase para allá. Porque nosotros no podemos admitir eso. El Señor dijo que había que poner disciplina sobre los hijos. Y tenemos que nosotros orar para que eso, y están orando las iglesias y estamos orando y parece que no va a pasar, pero tenemos que seguir orando porque la iglesia tiene que ponerse en la brecha. ¿Usted sabe por qué se ha dificultado tanto que eso ya lo aprueben? Porque hay una iglesia orando, hermanos. Tenemos el poder. Si queremos que se acabe la corrupción del mundo, nosotros tenemos el poder para que se acabe esa corrupción. Estamos orando para que el Señor saque todo lo corrupto, y el Señor lo está haciendo, porque Dios va a limpiar a nuestro país, lo va a limpiar y yo lo creo. Pero mis hermanos, mientras nosotros sigamos pensando que el gobierno nos tiene que dar a nosotros, cuando nosotros tenemos que darle al gobierno, ¿usted sabía? Nosotros tenemos el poder para ayudar al gobierno, no el gobierno ayudarnos a nosotros. Es muy triste, pero es cierto. Algo que nosotros como pastores vamos a hacer es una vigilia en Girón, así como estamos. Pero usted sabe, ¿quién están pidiendo oración? ¿Quién está pidiendo oración a la iglesia diciendo a la iglesia, por favor, ayúdanos a orar porque esto está tremendo? ¿Sabe quién? La alcaldía de Girón. Y se van a unir, no sé si es el mismo alcalde, pero se van a unir a la vigilia que van a hacer los pastores. ¿Sabe por qué? Porque ellos están viendo algo que usted y yo no vemos. La iglesia tiene el poder para cambiar esto, pero usted y yo, hermanos, a veces no entendemos que nosotros tenemos el poder. Ellos están diciendo que sí lo tenemos, pero usted y yo estamos diciendo, denos, ayúdenos a pagar el arriendo, señor presidente, ayúdanos. No, nosotros tenemos que orar es para que la iglesia marque la diferencia en estos tiempos, iglesia. Nosotros no podemos estar como está el mundo pidiendo ayudas, porque no, ellos lo piden porque ellos no tienen a Cristo en el corazón. El pueblo de Israel, el único que tenía que pedirle ayuda era a Dios, y Dios les mandaba, cuando se cansaban de comer el maná, pues les mandó codornices. Cuando tenían sed, les daba de beber. 40 años donde no tuvieron que decirle a los pueblos vecinos, decía, oiga, es que Dios me dejó desamparado. Y cuando usted y yo buscamos las manos al mundo para que nos den a nosotros, estamos diciendo que estamos desamparados y que Cristo no está cumpliendo el propósito con nosotros y que Dios nos abandonó, y eso no es cierto. Es porque nosotros mire, hay algo que tú y yo nosotros no hemos entendido, que es el poder de la oración. Dice que la oración es como una aljiba de las bombas atómicas. Así eso tiene el poder como una bomba atómica, pero la bomba atómica de la oración es para destruir las obras de las tinieblas en el mundo. Y la iglesia lo tiene que hacer porque tiene el poder. Es tiempo de cambiar nuestra mentalidad. Es tiempo de decir, bueno, Dios, ¿qué estamos haciendo? Como somos realmente, nos estamos comportando como Cristo se comporta para que otros quieran conocer a Cristo. ¿O todavía vivimos mirando cuál es el problema que tiene el otro y no miramos la viga que tenemos nosotros? Siempre estamos criticando y diciendo quién es más bueno que otro, quién predica mejor, quién no predica mejor, quién no dirige. No es el tiempo. Yo creo que es el tiempo de que comencemos a unirnos como iglesia, como hijos de Dios. Ya no es tiempo de estar criticando si aquel pastor, si aquel... No, es tiempo de orar y que el Señor comience a restaurar, ¿cierto? A restaurar su iglesia. Iglesia, es el tiempo de que usted y yo estemos orando por este mundo que está mal. Que nosotros nos unamos no solamente a pedirle, Señor, es que ya no tengo trabajo. Entonces ahora, Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a decirle al presidente que me mande plata. Es que este gobierno, es que yo no sé qué. No, hermanos, es esta iglesia que no ha entendido el propósito que Dios tiene para ella. Es esta iglesia, mis hermanos queridos, que no ha entendido que nosotros tenemos el poder de cambiar una nación, un mundo. Que estamos esperando que Cristo venga, porque nosotros no fuimos capaces de reinar, traer el reino de Dios aquí a la tierra. Nos toca esperar que Jesucristo venga a reinar para que todo cambie. Porque la iglesia de Jesucristo no lo hizo. Iglesia, es el tiempo. Y yo de verdad les digo, no es el tiempo de estar criticando.
no nos reunamos y nos comencemos ahí a hablar para hablar mal del otro. No, imagínense, es que usted no sabe. No, ese no es el tiempo. Somos hermanos, somos hijos de un solo Dios, ¿cierto? Tenemos un solo Padre. Es el tiempo de unirnos y orar y clamar y pedirle a Dios que sea Dios el que tome el control de todo, iglesia. No es el tiempo. Nosotros tenemos el poder. Tenemos el poder para hacerlo. Y algo que tenemos que hacer es ir al secreto con Dios y decirle, Dios, estoy cumpliendo tu propósito en este encierro. Estoy cumpliendo el propósito. El mundo está siendo preparado para un anticristo, que no va a pasar en este tiempo en que la iglesia esté acá porque la iglesia lo detiene. Pero el hecho de que la iglesia esté deteniendo no es que nos relajemos como dicen los costeños, relájese. No, es el tiempo de predicar la palabra, es el tiempo de prepararnos, es el tiempo de nosotros comenzar a hablarle a la gente y decirle que Cristo viene y el que no esté preparado se va a quedar. Tendrá que pasar por la tribulación y la gran tribulación. Que el Señor quiere salvarnos de la ira venidera. Es el tiempo de que nosotros le hablemos a la gente de lo que va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque si se quedan van a saber qué hacer. Pero si usted y yo pensamos todos relajados, no, es que a nosotros no nos va a tocar, eso es para el mundo, pero es que, oiga, si Dios dice no, que nosotros no, pero vamos a vivirlos, estamos viviendo los tiempos de dolores, es porque el Señor nos está haciendo experimentar un poquito de lo que va a pasar. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos misericordia y comencemos a predicarle a un mundo que se está perdiendo. Iglesia, usted no puede estar creyendo que Satanás lo encerró y que se va a quedar encerrado. No, iglesia. Es el tiempo de que nosotros usemos lo que tenemos para predicar la palabra. Es el tiempo de que usted coge el celular y llame a la gente. Es tiempo de que nos hagamos conscientes, aún de las personas de la iglesia que no se conectan. No solo espere que la pastora llame, porque ese yo lo hago. Pero ¿por qué? ¿Por qué no? Ellos no quieran escuchar la voz de otro de los hermanos que lo puede hacer, ¿cierto? Aún nosotros estamos fallando en eso. Ah, no, ese es el trabajo de la pastora, ese es el trabajo de la líder de mujeres, es el trabajo de los líderes de los jóvenes, es el trabajo de los líderes de caballeros. No, es el trabajo de todos, todos somos hermanos. Y si usted y yo no tenemos misericordia de nosotros mismos, ¿cómo esperar que tengamos misericordia de un pueblo, de un mundo que se pierde? ¿Cuántos de ustedes oran por el presidente? No, pastora, yo no puedo orar por el presidente porque ese hombre me cae mal. Hermanos queridos, acuérdese que tenemos que ir contra el titiritero, no contra el títere, ¿cierto? Nosotros tenemos un problema, que nosotros tenemos un espíritu de juicio y decimos quién es bueno y quién es malo. Quitamos a Dios y nos ponemos a nosotros. Oremos por todos los gobernantes de las naciones, así estén mal, pero es tiempo de que la iglesia, mire, ¿por qué Venezuela tiene un mal presidente? Porque la iglesia no se puso sobre la brecha, antes se dejó contaminar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué hay malos gobernantes? Porque la iglesia lo ha permitido. Entonces no tenemos que ir contra ellos, tenemos que decir, Señor, perdónanos, porque nosotros no hicimos nada, porque llamamos corruptos, pero nosotros somos más corruptos porque no hemos hecho lo que tú nos mandaste a hacer, porque nos unimos con ellos en vez de ellos unirse con nosotros. Entonces, iglesia querida, es el tiempo, perdona que la palabra sea así tan fuerte, pero el Señor nos está sacudiendo. El Señor está diciendo, dependan de mí. Ustedes pueden cambiar esto. Y sigamos allí en el secreto con Dios, mis hermanos queridos. La iglesia tiene el poder. Y acuérdense algo, que aún los presidentes y todos ellos están pidiendo que una iglesia se una a orar. Y es tiempo de orar. Es tiempo de orar. Así usted le caiga mal el presidente, ore por él. Usted hace más orando por la policía que sacando, mire lo que hizo la policía y lo sacan hasta, mire, yo he visto cristianos sacando, ¿cómo se dice? Noticias viejas de la policía de por allá de noviembre, sacándolos ahora. Digo, ¿usted qué hacen sacando eso en el Face? ¿Ustedes por qué no suben palabra de Dios en vez de que nos pongamos nosotros a sembrar odio contra nuestras autoridades? Oye, ¿qué nos está pasando? No hagamos eso. Nosotros estamos en medio de esos.
Nosotros no podemos, nosotros podemos hacer que la policía cambie. Mire lo que Dios está haciendo con el ejército. Es Dios, porque hay una iglesia diciendo, depure el ejército, Señor. Depure el Congreso. Y van a salir más de uno de allá. De los corruptos, aquellos que llaman corruptos a los corruptos, también, porque es que a veces tienen la viga en el ojo y están hablando mal del otro. Y nosotros seguimos la cuerda de eso. No, iglesia, no es el tiempo. Es el tiempo de orar por todos. Así me caiga mal. Que aunque la iglesia no le puede caer mal a nadie, ¿cierto? Es hora de orar para que el Señor haga algo. Iglesia, usemos este tiempo para orar para que nuestro gobierno sea diferente. Orar para que el gobierno de Dios sea el que se implante en Colombia y en las naciones del mundo. Es el tiempo, iglesia. Y no tengamos miedo. Porque mire, algo que está diciendo que viene el Señor hablando a través de sus profetas es que la iglesia va a ser bendecida. Que los negocios de los hijos de Dios van a ser bendecidos en este tiempo. ¿Ustedes sabían que en Venezuela hay hermanos en Cristo que están siendo prosperados en estos tiempos? ¿Ustedes sí sabían eso? Porque Dios está prosperando a sus hijos que les creen, aquellos que están en Venezuela que Dios les ha creído, les está prosperando. Hay una iglesia que está prosperando. Entonces uno dice, ¿cierto? Porque le han creído, mis hermanos queridos, porque están dependiendo de Dios, porque ellos ya no dependen del gobierno, ya no pueden ir para que el gobierno les dé un mercadito, ahora ellos dependen de Dios. Dejemos de pensar que el gobierno tiene que hacer cosas por usted y por mí. Comencemos a pensar que el gobierno necesita que usted y yo hagamos cosas por él porque somos los hijos de Dios, porque somos los que podemos cambiar el mundo a través de la oración, a través de nuestro testimonio y todas las cosas que usted suba allí al Face que sea para bendición. Mire, dice la palabra que hablemos las cosas como si ya fueran. ¿Sí? Entonces, mis hermanos queridos, ¿por qué no comenzamos a hablar? Decretar con la palabra, ¿cierto? No es que a usted se le ocurra, es decir, Señor, ¿cómo queremos nuestro país? Señor, en el nombre de Jesús, decretamos, Padre amado, que tendremos un gobierno fuera de corrupción, que Colombia es una Colombia próspera, que el campo será el más bendecido en estos tiempos. Que el Señor, mire, eso es decretar la palabra. En cambio, nosotros decretamos lo malo. Estamos hablando de lo malo. Y eso no debe ser, mis hermanos. Dice, cambien las cosas. Si usted ve que tenemos por lo menos el país está dividido en dos, comencemos a orar. Señor, no, Colombia se une. Padre Celestial, y todos aquellos que están desuniendo al país, Padre Santo, tómalos tú. Y que sean ellos los primeros que se unan. Sí, eso, es eso. Nosotros tenemos que hacer eso, iglesia. ¿Cómo quieren a Colombia? Imagínense y comience a hablar como si ya fuera. Pero no comencemos a hablar mal de nuestro país porque es nuestra casa. Es la casa donde Dios nos puso. Y si sabemos, y que tengamos aquí en nuestra mente que si Colombia le está pasando todo eso, es porque la iglesia no ha hecho nada. Porque la iglesia ha sido más corrupta que el gobierno. Porque la iglesia no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Porque la iglesia antes de que Cristo cerrara los templos, la iglesia estaba cerrada. La iglesia se encerró en que voy a pedirle para mis hijos, para mi papá, para mi mamá, pero nos olvidamos del vecino. Es tiempo, iglesia, de que la iglesia cumpla el propósito de Dios. Hay poder, la iglesia tiene poder. Nosotros tenemos que ser testimonios. Nosotros no podemos alejar la gente de Cristo, sino traer la gente para Cristo. Y en este tiempo, que nosotros seamos las que le damos mercado a otros, no que nos den a nosotros. Eso, ¿sabe qué? Porque nosotros no estamos diciendo, Señor, yo dependo de ti. Yo no quiero, como decía Moisés, Señor, ¿qué va a decir el pueblo de allá? ¿Que tú lo trajiste y lo mataste de hambre? ¿Por qué no le decimos, Señor, yo quiero depender de ti? Así como el pueblo de Israel dependió de ti, yo quiero depender de ti. Porque yo no voy a ir a pedirle un mercadito. Yo no lo voy a hacer porque el mercado me lo mandas tú. ¿Cómo lo vas a hacer? No es mi problema, Señor. ¿Cómo voy a pagar el arriendo, Señor? Yo no sé. Eres tú. Y el Señor es el que hace, porque el banco del cielo está completo, está rebosando. O sea que usted y yo lo único que tenemos que hacer es depender de Dios y comenzar a orar y comenzar a clamar. No es tiempo de ponernos nosotros a pelearnos en la casa. Ay, que no me soporto mi marido, que no me soportan mis hijos. No, hermanos, eso es lo que quiere Satanás. Que no se ponga el sol sobre su enojo. Si usted se pone brava como esposos, que son los que más pelean,
¿cierto? Es por favor que antes de que salga la noche hagan las paces y que demos testimonio. Entonces, mis hermanos queridos, yo los invito a eso, de verdad que sí, que realmente entendamos que somos una iglesia con poder, una iglesia que tiene que enfocarse en lo que Jesucristo vino, que tenemos que andar como Jesucristo anduvo en esta tierra y que la gente, así sería que los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Por el testimonio de Jesucristo, porque ellos no le pidieron que les enseñara a hacer milagros, ellos le enseñaron que les enseñara a orar. Ellos querían saber cómo conectarse con el Padre como Jesucristo lo hacía, porque Jesucristo dio testimonio. Que sus hijos le digan, papá, enséñeme a orar porque yo veo que a usted Dios lo escucha. Papá, yo quiero seguir ese Cristo que yo veo reflejado en usted. Es eso lo que nosotros tenemos que hacer, que el vecino le diga, vecino, yo quiero que usted me enseñe cómo orar porque yo veo cómo usted refleja a Cristo. Es eso, hermanos queridos, es eso. Con esas pequeñas cosas vamos a hacer cosas grandes. Y de verdad que yo los bendigo y sé que la palabra ha sido fuerte porque el Señor nos está dando palabra fuerte, porque Dios nos quiere sacudir, iglesia. De verdad que sí. Y que me pone a mí, bueno, Dios mío, pero primero llega la palabra, nos llega a nosotros como pastores.